Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy voy a hablar de los adjetivos posesivos. Ahora empiezo. En francés se dice les adjectifs posesifs. Aquí tenemos el singular, masculino, femenino, singular. Y aquí el plural. Aquí he puesto los pronombres porque tienen algo que ver con los adjetivos posesivos. O sea, yo, je, tú, tu, él o ella, il o él, nosotros, nous, vosotros, vous, ellos o ellas, il o él. Entonces, el adjetivo posesivo que pertenece a je, moi, yo, es en masculino mon frère, mon père, y en femenino ma sœur, ma mère, y en plural mes parents. Con el tú, tu es el ton père, ta mère, tes parents, tu padre, tu madre, tus padres. Para él, pour il ou elle, son père, sa mère, femenino sa, plural c'est. Nous, nosotros, notre, tanto si es masculino o femenino, será notre. Y para el plural, nos parents, etc. Para vous, vosotros, votre. Y para el plural, vos. O sea que tanto masculino como femenino, votre. Il ou elle, au pluriel, leur. Tanto si es masculino como femenino, leur. Y para el plural, leur. Ahora he hecho unos ejemplos muy sencillos porque esta es la primera parte, pero para que se entienda. Luego se harán otras frases más diversas. Esta he elegido así para que se entienda bien el adjetivo posesivo. O sea, mi padre, mon père. Père es masculino y singular. Masculin singulier. Mon père. Entonces se utiliza mon père, mi padre. Para el tú, tu padre, ton père. El père, aquí todo el ejemplo es masculino singular. Entonces, mon père, ton père, tu padre, son père, su padre, notre père, nuestro padre, votre père, vuestro padre, leur père, el padre de ellos o el padre de ellas. Aquí, tanto si es femenino o masculino, aquí está masculino, es notre. Ahora aquí habrá el ejemplo. Y igual puede ser notre mère, notre sœur, que es femenino, mère y sœur es femenino, y se puede decir notre, igual que notre frère, porque es nuestro, de la familia, notre. Y votre père, votre, et leur père, el padre de ellos. Ma mère. Ahora lo que es femenino y singular. Femenino singular, féminin singulier. Ma mère, mi madre. O sea, mère, para todos los ejemplos de las personas aquí,
Es femenino singular. Féminin au singulier. Ma mère, mi madre. Ta mère, tu madre. Sa mère, su madre. Notre mère, nuestra madre. Votre mère, vuestra madre. Leur mère, la madre de ellos o de ellas. O sea que notre, votre, leur, igual para femenino como masculino. Ahora es el plural. El plural, tanto si es femenino o masculino, siempre es estos adjetivos posesivos. Mes parents, se podría decir mes sœurs, que es femenino, en plural, se queda me. Mis padres, tes parents, tus padres, ses parents, sus padres, nos parents, nuestros padres, vos parents, vuestros padres, leurs parents, los padres de ellos o de ellas. Ahora, hay unas excepciones. Cuando la palabra que le sigue al adjetivo posesivo es femenino y empieza por una vocal, se utilizará el mon. Mon, que es de masculino, pero porque no se puede decir en francés, no les gustan los franceses en el idioma que se diga ma ami, porque no suena bien. Porque se hace la liaison, la unión, mon ami. Mon ami. Ami, tanto si es masculino, ami, mon ami, sin la E, o mon ami. Mi amiga, tu amiga, igual. Ton ami, tu amiga, ton ami, también se hace. ¿Por qué no se dice ta ami? No suena bien en francés. Entonces se utiliza el adjetivo posesivo masculino. Tu amiga y son ami, su amiga, son ami. También no se dice sa ami, se dice son ami. Ahora otro ejemplo con palabras femeninas, en femenino, y que empieza por una vocal, école, mon école. Tampoco la regla sería ma école, pero dos vocales de dos palabras que se siguen no gusta en francés. Entonces se hace mon école. Se utiliza el adjetivo posesivo masculino, aunque la palabra esta sigue siendo femenino. Ton école, tu escuela. Igual, ton école. Y son école, su escuela, son école. Para todos las personas, mon, ton ou son, se utiliza esto. O sea, otro ejemplo con una palabra en femenino. Adresse. Se dice una adresse, entonces es femenino. Une école, un ami, es femenino. Son palabras femeninas y se utiliza el adjetivo posesivo masculino. Y se hace la unión mon adresse, ton adresse, tu dirección, mi dirección, su dirección, son adresse, son adresse. Bueno, voy a hacer un repasito.
espero que queda claro, pero con otra lección, con otra clase quedará cada vez más claro. Hay personas que ya se lo saben, porque en ese grupo de 1000 y tantos que tengo, de suscriptores, hay algunos que ya saben que tienen una buena base ya, un buen nivel de francés, y otros que no lo tienen, porque por algo se empieza, no todo el mundo tiene el mismo nivel, entonces tengo que explicar un poquito para lo que entienden menos y luego lo que entienden más. O sea, les adjectifs possessifs. Masculin singulier, masculino singular, adjetivo posesivo es mon para je, mon, tu, ton, ils sont, nous, notre. Tanto si es masculino como femenino, aquí es notre, vous, votre, il ou elle, leur. Hay una cosa que puede ayudar a memorizar. Bueno, je, mon, pero tú empieza por T, ton. Y aquí, nous, notre, empieza por N, solamente hay unos cuantos, pero bueno, puede ayudar. Nous, notre, con la N, vous, votre, V, votre. Bueno, esto ya no, pero igual, mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, se. Masculino, femenino, plural. En plural, me, te, se, no, vos, leur. El plural, pues sí, tiene la S y que no se pronuncia. Me, te, se, no, vos, leur. Leur. Aquí el ejemplo de masculino, singular. Mon père, ton père, son père, notre père, votre père, leur père. Aquí un ejemplo de femenino singular. Ma mère, ta mère, sa mère, notre mère, votre mère, leur mère. Mes parents. Esto es el ejemplo de plural. Mes parents, tes parents, ses parents, nos parents, vos parents, leurs parents. Ahora el ejemplo. Los ejemplos de cuando una palabra en femenino empieza por una vocal, se utiliza el adjetivo posesivo masculino. Mon ami, ami es femenino y se utiliza el adjetivo posesivo masculino. Mon ami, ton ami, son ami. Mon école, ton école, son école. Mi escuela, tu escuela, su escuela. Mon adresse, adresse femenino y mon masculino, porque empieza por una vocal. Mon adresse, mi dirección, ton adresse, tu dirección, son adresse, su dirección. Bueno, espero que les ayude un poquito esta clase de los adjetivos posesivos. Os deseo
un buen fin de semana. Hasta pronto, a bientôt.